Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase dentro de nuestro módulo de prototipado de negocios. Hoy vamos a hablar de Buyer Persona. Si ustedes quieren ver las otras clases correspondientes a este módulo, las pueden encontrar en la playlist Escuela de Startups de nuestro canal. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los temas que abordaremos el día de hoy? En primer lugar, definiremos qué es un buyer persona, cuáles son las diferencias entre un buyer persona y público objetivo, cuál es el propósito del buyer, cuáles son los componentes, digamos, de este documento o esta ficha o esta herramienta que elaboramos, cómo elaborarlo y unas recomendaciones finales. Entonces, ¿qué es el buyer persona? El buyer persona es un cliente ficticio, realmente no existe, que representa o que es el arquetipo de cliente ideal. Es como si cogiéramos todos los clientes que nosotros quisiéramos tener y los condensáramos en una sola persona y todas sus características están reflejadas en una sola persona. Es decir, es un perfil muy específico. Y como dice la frase acá, es condensar a todos los clientes en uno solo. Es un cliente ficticio, pero de alguna forma representa a todos los que queremos atraer. ¿Cuál es la diferencia entre un buyer persona y un público objetivo? Que eso puede ser una pregunta. No son lo mismo. Como lo decíamos anteriormente, el buyer persona es un único cliente ideal. Entonces, es una mujer de 25 años que es profesional, que vive en ciudades capitales, etcétera, 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 y representan todo lo que nuestros demás clientes son. Así, el resto de clientes tengan un sexo diferente, tengan una edad diferente, unas ocupaciones diferentes. De todas maneras, estamos tratando de entenderlas como una sola. Mientras que el público o segmento objetivo lo que hace es describir el espectro de clientes reales que nosotros tenemos en este momento. Entonces podemos decir, nuestro público objetivo son hombres y mujeres entre los 25 y 35 años con una vida social muy activa, con, digamos, el gusto por la naturaleza y los deportes, son profesionales que tienen posgrado. Es decir, estoy abriendo toda una gama, mientras que el buyer se está condensando todo en un solo individuo. Por otro lado, en el buyer persona, nosotros humanizamos y personalizamos a este cliente. Entonces definimos cuáles pueden ser sus hábitos, sus metas, sus valores, sus motivaciones, sus retos. Más adelante vamos a verlo en la construcción del buyer. Mientras que en el segmento objetivo, público objetivo, estamos hablando de una estadística agrupada. Entonces, el 40% de nuestros clientes son hombres, el 60% son mujeres, el 30% vive en zonas rurales, el 70% vive en grandes ciudades, el 20% de ellos no tienen educación, el 60% tienen una educación profesional y el restante tienen una educación de posgrado. Es decir, estamos hablando de datos demográficos, psicográficos, transaccionales que responden a una realidad. Entonces, digamos que aquí la gran diferencia es que el buyer es el cliente que queremos atraer y el público objetivo el cliente que tenemos o que estamos atendiendo. ¿Para qué hacemos un buyer persona? Digamos, ¿cuál es el propósito de tener un buyer persona? Primero, para afinar la segmentación, para atraer un tipo de cliente específico, sobre todo cuando estamos arrancando un negocio o cuando no tenemos claro nuestro producto a quién debe llegar, no es tan fácil definir los segmentos. No sabemos qué tan grandes son. Entonces lo que hacemos es condensar eso en una sola persona para entender muchísimo mejor cuáles son las motivaciones de esa persona y cómo le podemos llegar. Por otro lado, nos ayuda a refinar la estrategia de producto porque nos estamos preocupando, en teoría, por un único cliente. Entonces es como si ese fuera el único cliente que nosotros estamos atendiendo y nuestra preocupación es mejorar el producto, mejorar la propuesta de valor para ese único cliente. Nos ayuda a optimizar los esfuerzos de marketing porque pues evidentemente la comunicación, los mensajes, la publicidad van a estar muy enfocadas, van a ser muy claras porque realmente estamos pensando en una única persona. Nos ayuda a garantizar el cumplimiento de la promesa de valor. Por eso mismo, recuerden, tenemos una única persona a la que estamos vendiéndole ese producto. Por tanto, todos nuestros esfuerzos están dedicados a esa persona. Es más fácil garantizar la propuesta de valor o la promesa de valor que si estuviéramos pensando en 10.000 clientes a que estemos pensando en uno solo. Y por otro lado, pues aumenta las probabilidades de éxito del producto o negocio porque nos enfocamos, porque no nos dejamos desviar
por las particularidades que tiene cada uno de nuestros clientes, sino que estamos pensando en lo que tienen en común, en lo que todos comparten. ¿Qué tipos de personas hay cuando estamos mapeando? Hay 6 en general, aunque pueden encontrar ustedes más, pero los dos primeros son los más importantes, el user y el buyer. ¿El user quién es? El que usa el producto o servicio. No siempre el user es el buyer. ¿El buyer quién es? El decisor, el que decide adquirir o comprar el producto o servicio. Nos han enseñado que los dos son lo mismo, no necesariamente. Por ejemplo, en los productos para niños, el user claramente es el niño y yo debo cumplir unas expectativas a ese niño, pero por otro lado tengo el buyer, que es el padre o la madre, al que le debo cumplir unas expectativas diferentes con ese mismo producto. Entonces es importante hacer esa diferenciación entre los dos. O por ejemplo, el user es muy importante cuando estamos haciendo procesos de diseño de páginas web, de instalaciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender la diferencia de la experiencia que se está viviendo en el momento a la experiencia de la compra como tal. Los 4 siguientes tipos de personas se las comento más a título informativo, realmente no se usan mucho, a menos de que estemos en un negocio muy particular con unas características que nos obliguen a hacerlo. Entonces, ¿quiénes tenemos? El influencer. El influencer persona es una persona cercana al buyer que lo influencia en la compra. Un amigo, un familiar, el que le puede recomendar de alguna forma si adquirir el producto o no. Tenemos el prescriptor. El prescriptor es lo que nosotros llamaríamos en el lenguaje, digamos, de las redes sociales, el influencer. Entonces, es esa persona que por su conocimiento, su experiencia en el tema o por la reputación que tiene ante el buyer, da, digamos, consejos o asesora o aconseja comprar el producto. Entonces, alguien que dice, desde mi experiencia yo te recomiendo este producto. Entonces, se puede confundir un poco el concepto de influencer con el de prescriptor si estamos pensando en el influencer como el influencer de redes sociales. Aquí, cuando hablamos del influencer, es una persona cercana al buyer, y cuando hablamos del prescriptor, es lo que en redes sociales podría llegarse a entender como un influencer o como una persona también, digamos, un asesor o una persona que sabe mucho del tema. Tenemos el protopersona, que es la versión inicial, sobre todo cuando no tenemos muy claro quién es nuestro cliente, a dónde queremos llegar. Pues ahí empezamos a patinar un poco, no tenemos muy claro quién es. Entonces esas primeras versiones se llaman protopersona. Y por último tenemos la persona negativa o el negative person, o negative persona, perdón, que es ese tipo de cliente que definitivamente no queremos. A veces es más fácil saber a quién no le queremos llegar que tener claridad cuál cliente queremos atraer. De todas maneras, esos últimos 4 no se trabajan mucho y en la mayoría de negocios no es necesario construirles un mapa como tal. Bueno, ahora sí hablemos de los componentes del buyer persona. Ustedes si buscan en internet, buscan en blogs, van a encontrar que algunos tienen 5 elementos, otros tienen 4, incluso hablan de 3. Nosotros en la punta del iceberg les queremos proponer porque nos parece el más completo, el más adecuado, desde el que usamos en nuestra experiencia y que nos ayuda mucho a ayudarle a nuestros clientes a entender a quién deben llegar. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en una primera parte en ese formato, pues yo lo que hago es hacer una descripción, digamos, intentar definir sociodemográficamente a ese buyer persona, a ese cliente ideal. Entonces, incluso se recomienda ponerle un nombre y ponerle una descripción. En nuestro caso, el nombre de nuestro buyer persona es Daniel y su descripción es que es el emprendedor startupero. Es decir, es un emprendedor que quiere montar una empresa de base tecnológica o que tiene una empresa de base tecnológica. Eso nos sirve como para describirlo, ¿no? ¿Por qué se llama Daniel? Posiblemente porque en el mundo de las startups o porque en esa generación de esa edad muchos se llaman Daniel, entonces decidimos ponerle a nuestro buyer persona Daniel. Es una persona entre los 25 y 30 años, de género masculino, estado civil soltero, está ubicado en Latinoamérica, es profesional con posgrado, sus ingresos son más o menos de $4,000 al mes y su ocupación emprendedor. Esto lo puedo hacer tan detallado digamos o tan sucinto como quiera hacerlo. Nuestra recomendación es en las primeras etapas hacerlo lo más concreto posible, porque entre más lo complejice, más difícil va a ser para mí poder avanzar en las siguientes etapas del proceso de modelado de mi negocio. Esto no quiere decir que cuando yo estoy diciendo aquí que el género es masculino,
estoy desconociendo que puedo tener clientes femeninas. Lo que estoy diciendo es que la mayoría o el cliente, digamos, arquetípico de mi negocio o de mi producto es masculino. ¿Por qué? Para poder facilitar el proceso de comunicación, ya lo explicamos anteriormente. Si queremos hablar de estadísticas, pues entonces usamos una aproximación distinta que es la de segmento o público objetivo. Ahora hablemos de los intereses o hábitos. ¿Cuáles son los intereses o hábitos de Daniel? Daniel está interesado en la tecnología, es amante de la lectura de negocios, o sea, le gustan todos estos libros de El Club de las 5 de la mañana, El monje que vendió su Ferrari, etcétera, etcétera. Se preocupa por el cuidado del medio ambiente, viaja con amigos ocasionalmente cerca de la ciudad y practica deportes. Entonces, digamos, ya estoy empezando a definir más o menos cómo es esa persona y me la empiezo a imaginar. ¿Qué metas o qué motivaciones tiene esta persona? Daniel quiere desarrollar su creatividad, es una gran motivación para él. Quiere crear un producto innovador, esa es su meta. Quiere construir una gran empresa, también esa es una meta para esa persona. Y quiere estatus y estabilidad financiera. Entonces, esas metas y esas motivaciones me ayudan a ir perfilando a esta persona. Evidentemente, cada uno de mis clientes particulares tienen una forma distinta de ser, tienen valores diferentes, pero si yo los agrupara, podría decir que en general todos tienen eso. ¿Cuáles son los valores que guían la toma de decisiones de Daniel? Entonces, para él es importante la cooperación. Eso tiene mucho sentido porque está en el ecosistema emprendedor. La disciplina, tener empresa implica disciplina. La lealtad, pues por el hecho digamos, de montar empresa implica armar equipos y para él es importante eso. Y la creatividad, que tiene que ver mucho con los procesos de innovación, pero la creatividad entendida como un valor. Ahora hablemos de las fuentes de información. ¿De dónde se informa? Digamos, ¿de dónde obtiene información en general en su vida esta persona? La obtiene de LinkedIn, la obtiene de muchos grupos de WhatsApp, Discord, Telegram y Slack a los que pertenece, donde hay personas como él que comparten información, comparten intereses, comparten opiniones. Entonces toda esa información él la lee o la encuentra ahí o la pregunta digamos, o recibe consejos a través de esos grupos. Y también recibe información a través de eventos que se realizan en el ecosistema emprendedor. Aquí en esta primera etapa lo que yo hice fue más o menos identificar a la persona en términos generales, como ser humano, darle una humanidad, por decirlo de alguna manera, a este ser ficticio. En la siguiente etapa ya empiezo a relacionarme muchísimo más con la relación que tiene esta persona, en nuestro caso Daniel, con nuestro producto. Que nuestro producto, digamos aquí como ejemplo, es definido como un servicio de C-Level externo. Entonces, ahí empiezo a preguntarme, ¿cuáles son las tareas que tiene Daniel en este momento? Entonces, él tiene que tomar decisiones, tiene que atender la operación del negocio, tiene que liderar y guiar al equipo, tiene que construir relaciones, o sea, hacer networking, tiene que levantar capital, desarrollar el producto y consolidar el modelo de negocio. O sea, básicamente tiene que hacer todo lo de su negocio porque es un emprendedor. Esas son sus tareas. Esas tareas, ¿qué dolores o qué frustraciones le generan? Aquí no están todas, aquí definimos, o para propósitos del ejercicio, unas pocas. Una, pues que no cuenta con la gente o con las personas clave para tomar decisiones estratégicas. Ese es un dolor que él tiene, una frustración, que no consigue financiación para su compañía. Una empresa de base tecnológica necesita dinero, mucho dinero, y mucho de ese dinero se logra no a través de ventas, sino a través de inversión. Y entonces es un dolor para él conseguir esa plata. Y por otra parte, siente que su empresa, su startup, se está estancando. Entonces aquí ya empiezo a perfilar. ¿Qué objeciones a la compra puede tener Daniel a mi producto, al producto que yo vengo diseñando? Dice, bueno, a ustedes no los conozco, no sé de su experiencia, no quiero entregar participación de mi negocio porque hay muchos, digamos, productos de este tipo en donde como el emprendedor no tiene dinero, lo que te piden a cambio es una participación en el negocio, algo que se llama equity, y este perfil de cliente en particular no lo quiere entregar. O por otro lado, los honorarios son altos para mi flujo de caja actual. Entonces, ¿qué dice Daniel? Me gusta el producto, pero el producto no lo puedo pagar en este momento porque tengo que pagar un montón de cosas más. ¿Por qué es importante establecer las objeciones a la compra? Porque yo debo prepararme para responder a las objeciones. Yo no puedo esperar a que llegue ese cliente real a decirme, es que a ustedes no los conozco. Entonces yo ya estoy preparado y les digo, no, mira, mis clientes han sido estos. Entonces le muestro clientes que él conozca y eso le da confianza. O me dice, no quiero entregar participación en mi negocio. Entonces digo, no, mira, entonces tengo una opción
que es que me pagues un honorario un poco más alto y con eso no me debes entregar participación. O me dicen, no, es que son muy caros los honorarios. Entonces yo le digo, ven, hagamos un plan de pagos para que tu flujo de caja no se vea afectado. Me preparo para responder a las objeciones de compra. Y los roles en la compra es, ¿cuáles son los roles que asume Daniel en este caso? Aquí, para el ejercicio, él es el user y él es el buyer. Él es user porque sobre él va a recaer el proceso de acompañamiento y es el buyer porque él toma la decisión. No quiere decir que sea el único. De hecho, aquí en el ejemplo se dice que sus co-founders y sus advisors o asesores también hacen parte del proceso, pero finalmente es una persona muy importante. Si tuviéramos unos advisors, digamos, en ese prototipo, no porque un cliente tenga, digamos, un asesor, voy a ser un prescriptor o un prescriptor persona o un influencer persona. No, si la generalidad de mis clientes toman decisiones acompañados de un influencer, entonces así construiría un influencer persona. Pero mientras tanto, no es necesario. Entonces, aquí están los, digamos, como los componentes del buyer persona. Pero la pregunta es cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo no es repetir, digamos, no quiero repetir, haz primero la segmentación, luego define hábitos. No, no se trata de eso, sino cómo es el proceso, digamos, cognitivo o de análisis que nosotros debemos tener al hacer el buyer persona. Primero, lo más importante, hay que preguntarse qué tipo de cliente quiero tener. No, cliente, no qué cliente me tocó, no qué cliente me está llegando, no. ¿Qué cliente quiero tener? El buyer persona, lo más valioso del buyer persona es eso. Pregúntense, ¿qué cliente quiero tener? ¿Qué cliente quiero que llegue? Luego, para ese cliente que ustedes quieren que llegue, defínanle el perfil. Unas metas, unos dolores básicos como, venga, este cliente ideal piensa esto, tiene estos dolores, y luego pasan a la tercera etapa y es entender qué propuesta de valor desearía ese cliente. No importa que en este momento ustedes no sean capaces de responder a esas expectativas, pero sí debe hacer uno la labor de empatía, de entender qué es lo que ese cliente ideal desearía como respuesta a sus dolores o frustraciones. Y ahí sí paso a crear el buyer persona, es decir, el formato que estábamos viendo previamente. Es decir, que el buyer persona es la cuarta parte de un proceso de cinco pasos. Y en la quinta parte, valido si mi propuesta de valor, o sea, ese buyer persona que yo construí a partir de un producto que también tengo y de un negocio, es atractivo para el buyer que yo he creado. Y vuelvo y itero hasta que llegue a un punto en el que diga, ya soy capaz de responder a las expectativas de ese cliente ideal, estoy preparado para que el cliente ideal llegue a mi negocio. Eso puede implicar que los clientes actuales se empiecen a mover. Yo creo que ustedes han visto negocios donde tienen un perfil de cliente determinado y poco a poco van cambiando ese cliente. Les doy un ejemplo que recuerdo en este momento, Mazda, el fabricante de autos, era un fabricante, digamos, como masivo, digamos, como para el público en general, para una clase media, media baja, de media baja, media alta. Y un día Mazda decidió que no quería más ese cliente y fue cambiando el producto, la comunicación, la marca, los productos y ahora se subió a un segmento un poco más alto que considera que es mejor para la empresa o es más rentable. Entonces, no es que mágicamente el cliente de Mazda que tienen ahora llegó, sino que ellos lo construyeron, ellos decidieron que ese era el cliente que querían tener. Recomendaciones para crear un buyer persona. Bueno, lo primero, digamos, los errores que no hay que cometer es ser demasiado imaginativo. El buyer persona es un cliente ideal, pero no es un cliente irreal. Es decir, no vamos a crear un ser fantástico, perfecto. No, es un cliente que, como le digo, no existe, pero que es posible. Lo segundo, no hay que crear estereotipos. Hay que evitar crear personas que respondan a los deseos o intereses de la empresa. Y este es el gran error que se comete al construir un buyer persona. Entonces, el dueño de la empresa o los fundadores de la empresa empiezan a modelar una persona porque esa es la que ellos quieren. Y no, es un cliente ideal que responde a mi estrategia de negocio, que realmente le entrega valor a mi negocio.
Aquí es muy importante no dejarse llevar por estereotipos ni por los intereses particulares al interior de la compañía, porque entonces yo puedo decir, yo quiero atraer a una persona con estas y estas y estas características que donde es un segmento muy pequeño o es una persona que sencillamente no existe o simplemente porque yo como dueño tengo empatía con ese tipo de clientes, pero no son los clientes que a mí me favorecen ni los que van a hacer crecer mi negocio. Y por último, un gran error también es crear demasiadas personas. Entonces, recuerden, el propósito del Buyer Persona es que nos preocupemos por entender a una sola persona y entregarle lo mejor posible. Si yo empiezo a crear, digamos, varios buyers, porque es que este es mujer, porque es que este es hombre, este es mujer joven, este es mujer adulta, este es hombre contemporáneo, este es hombre mayor, es que este vive aquí, es que este vive allá, pues entonces me distraigo, me confundo y disperso los esfuerzos y honestamente se pierde todo el propósito de la construcción del buyer persona porque entonces estamos empezando a hacer un ejercicio de segmentación que es más un ejercicio tal vez de marketing o de estadística y no de prototipado o de diseño de productos y negocios. Y como reflexión final, recuerden, ustedes como empresas son quienes definen qué clase de clientes quieren atraer. Esa sí es una decisión que uno como empresa puede tomar. No tienes por qué aceptar los clientes que te tocan o los clientes que te llegan, sino que uno puede hacer esa construcción y tomar esas decisiones y el Buyer Persona realmente es una herramienta poderosa para lograrlo. Entonces, muchísimas gracias por ver y escuchar esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.